Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la familia, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que de todo lo que tú nos has dado, podamos nosotros ver los dones que tú nos has dado, Señor. Para beneficio, para aporte, para crecimiento, para edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar de algo muy concreto, por lo tanto el que quiera tomar apunte es el momento preciso para hacerlo, porque esta prédica en particular va a estar, vamos a ver solamente 3 escrituras grandes, algunas que otras escrituras pequeñas entre medio, pero son 3 escrituras base, donde vamos a conocer los dones que Dios nos da. Los dones que nos da Dios como Padre, los dones que nos da el Hijo, que la Escritura dice que el Hijo da ciertos dones, y los dones que da el Espíritu Santo. Claramente entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una Trinidad que funcionan en común, es una sola cosa, es un Dios en 3, por lo tanto cada don corresponde a los 3, pero la Biblia los describe y los diferencia entre dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver 3 escrituras base. Para partir, antes de la escritura, primero debemos entender que los dones, la palabra don, viene del vocablo en griego dorema. Dorema. Nosotros lo leemos así. Esta es nuestra pronunciación. Se escribe así, pero nuestra pronunciación es dorema, que quiere decir regalo. Por lo tanto, Dios da regalos a los miembros de la iglesia con el fin de contribuir a la iglesia. Es un regalo que nos da Dios, el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, con el fin de edificar a la iglesia. Es como que nos da herramientas. Entonces le da a ti, Celeste, un asadón, pero no para que tú lo guardes, sino que hay que ir a arar la tierra, porque hay que ir a plantar comida para poder tener que comer, por ejemplo. Son dones, pero con una funcionalidad. En ningún caso el don es de uso personal, sino para edificación de la iglesia. En ningún caso tampoco yo puedo atribuirme un don que creo tener y que quizás Dios no me lo ha dado. Puedo creer tener un don, y está bien, y eso vamos a hablar al final, porque es importante que ustedes sepan y vayan pensando desde ya, desde este inicio, qué dones creen que Dios les ha dado. Ténganlo presente, vamos a ir conociendo varios, no vamos a hablar tan en profundidad de cada uno, de algunos solamente, pero desde ya vayan pensando, mientras los van conociendo con nombre, qué don creen que Dios les ha dado. ¿Ya? También vamos a hablar de una realidad, que, adelantando un poco, el don de ser apóstol, que es algo que ya no existe en la actualidad, y vamos a ver por qué, pero avancemos. El don entonces, ¿qué es lo que es? Un regalo. Muy bien, un regalo. Vamos, segunda diapositiva. Romanos 12, Romanos capítulo 12, desde el versículo 3 al 8. Romanos 12, Romanos capítulo 12, desde el versículo 3 al 8. Leo. Dice, atento, digo pues, está Pablo hablando, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, y atención con esto, para todos nosotros, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Curiosamente usa la palabra cordura. ¿Qué es lo contrario a cordura, básicamente? Locura. Y dice que tengamos conceptos correctos de quiénes somos. Y lo atribuye a ser una persona cuerda. O sea, cualquiera de nosotros que en algún momento tengamos un pensamiento de nosotros mismos más alto del que corresponde, el apóstol se infiere que lo llama locura. Pero por el contrario dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, por lo tanto que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que nos repartió cada uno. 4. Porque de la manera que
en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, fuerte no, un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Entonces yo como mano o yo como pestaña, ¿funciono independiente del pie? ¿Y no me importa? No. Yo funciono dependiente del pie. Si el pie falla, yo fallo también. Algo me afecta a mí. Me afecta. Soy parte del cuerpo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y aquí viene. Si el de profecía, un don. Y el apóstol aconseja, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ok. Servicio, si el don de servicio, úsese en qué? En servir. Versículo 7. El servir. El que enseña, que se dedique a qué? A enseñar. El que exhorta, es la exhortación, a exhortar. Exhortar quiere decir animar. Cuando yo exhorto a alguien, a veces se malentiende con un reto. Por ejemplo, claro, por ejemplo, yo me siento con alguien y le digo, tú no puedes seguir con esta situación, Juan, basta con esto. Esto te está trayendo mal a tu vida, a tu familia, basta. Ese es un tipo de exhortación, es un poco fuerte, pero en el fondo lo estoy animando, porque sé que el camino que llevo con Juan de conversar no ha dado fruto. ¿Sí, no? Entonces llega un punto en que el pastor o la persona que está a cargo tiene que decirle, Juan, por favor, esto no, eso se exhorta. Pero también es exhortar, decir, Celeste, invita, haz un grupo de amigas, júntense, hacemos algo especial, tú dime lo que necesitas. Eso también es exhortar, animar a una persona. Y la puedo animar así, con alegría, y también la puedo animar con fortaleza. Y decirle, para con la mentira. No puede ser. También es exhortación. No solamente exhortar es retar, exhortar es animar, pero el carácter del ánimo va a depender de la situación. Claramente el que tiene el don de exhortar, el que puede exhortar, frente a una situación de una persona que le cuesta predicar, es una forma de exhortar. Pero frente a una situación de una persona que está en mentira, es otra forma de exhortar. Pero en el fondo es animar igual, ¿ya? Exhortar. El que reparte, ¿qué dice? Versículo 8, segunda parte. El que reparte con libertad, con liberalidad. libertad. Sea libre en repartir. Si usted tiene la capacidad de repartir y Dios le ha dado el don de repartir y de tener los medios para repartir, hágalo libremente. El que preside con solicitud. Presidir, ¿de qué palabra te acuerdas con presidir? Excelente. Presidir. ¿Quién está con una franja de azul, blanco y rojo? ¿Ah? ¿Qué? Presidente, presidir. Quien preside es alguien que está por delante guiando. Presidir. Por eso la palabra es presidente y no presidenta en el español. Presidente. La presidenta es presidente. Porque es un verbo de presidir. Con solicitud. El que hace misericordia con alegría. La misericordia con alegría. La misericordia es como perdón, bondad. Sinónimo por favor. Vamos a hablar de eso. ¿Ya? Vamos a hablar. Ya, antes de pasar a la siguiente escritura. Miren, aquí están en orden. Los pueden anotar. Tómense su minuto. Profecía. Servicio. Enseñanza. Exhortación. Repartir. Presidir. Misericordia. Vamos a hablar de la misericordia. Avancemos. La enseñanza. El don de la enseñanza es la capacidad de enseñar, pero también de ser entendido por un grupo de personas. Si a mí me gusta enseñar, pero probablemente cada vez que enseño la gente no me entiende, quizás tengo otros dones, pero no el de enseñar. Y no hay problema. Dios reparte dones como Él quiere, tranquilos. Quizás a muchos de nosotros nos gusta enseñar y no todos tenemos la capacidad de que nos entiendan. ¿Ok? Quizás no hay un don de enseñanza, pero sí hay un don de misericordia. Y aquí voy a tu pregunta, Paola. Misericordia. Mira, separemos la palabra. Misericordia.
¿A qué te suena cordia? Cordial. Cordial, ya. Cardio, cordia, Corazón. corazón. Tiene que ver con el corazón. Contar con el corazón. Misericordia. Lo vamos a buscar más específicamente. ¿Me lo puedes buscar? El término concreto, que no me acuerdo en este momento, pero tiene que ver con cordia. Todas las palabras que vienen con cordia tienen que ver con cardios. Cordia, cardios. Es la adaptación al español. Ahí lo vamos a ver, pero no este rato no. Pero la enseñanza Sí. solo tiene que ser de la palabra o de cualquier cosa. Hay mucha gente que tiene capacidad de enseñar. Y Dios reparte dones como Él quiere. Cada cual decide en qué aplicarlo. Hay mucha gente que Dios le ha dado el don de enseñar y no lo usan en la iglesia. El tema es que cuando el Señor venga les va a decir, yo te di a ti el don de enseñar. ¿Qué hiciste? Enseñé matemáticas. No te lo di para eso. Cada persona Dios le ha dado dones, uno o más, ¿ya? Todos tienen uno o más dones. Y los dones son para beneficio del Señor, del cuerpo. Entonces, si el día de mañana Dios nos pregunta, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Lo usamos? Entonces, volviendo a tu pregunta, Celeste, los dones pueden verse reflejados en muchos ámbitos. Pero Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con los dones que nos dio. ¿Enseñamos lenguaje? ¿O le enseñamos a niños que a través del lenguaje la palabra de Dios habla? Dios me dio la capacidad de enseñar, hago clases de matemáticas. ¿Le enseñé solo matemáticas? ¿O le enseñé la multiplicación de los panes y los peces? Que es una matemática inexistente para el hombre, porque 5 panes y 2 peces jamás van a alimentar a 5.000 personas. Pero las matemáticas de Dios son inigualables. ¿Qué le enseñé? Enseñanza, capacidad de adaptar una enseñanza al nivel o a la capacidad del oyente. Yo puedo tener mucho conocimiento y quizás Dios nos ha dado a alguno de nosotros o a alguno de ustedes o a quien sea el don de conocer cosas, el don de sabiduría. Y yo puedo saber muchas cosas, pero quizás no sé enseñarlas. Eso se asemeja mucho con el don de hablar en lengua, porque yo puedo hablar en lengua, pero puede que no la entienda, Claro. o nadie la va a entender hasta que haya alguien que pueda entender las lenguas. Pasa Correcto. eso con la enseñanza. Ok, súper bien, buena comparación, súper buena la comparación. Entonces, yo enseño, pero me adapto. Yo le puedo enseñar esto mismo, la persona que tiene el don de enseñanza le puede enseñar esto mismo a niños de 5 años y obviamente no se los va a decir con estas palabras, se los va a decir de otra forma. O quizás toda esta enseñanza la va a acotar a un solo punto para poder enseñar al principio. El don de la enseñanza. Básico. Este enseña y el otro aprende. Una cosa es que me gusta enseñar y otra cosa es que Dios me haya dado el don de la enseñanza. Ojo con eso, ¿ya? Sí, el servicio. Vamos a Mateo 20. Mateo capítulo 20. Encontré la palabra miseria. ¿La puedes decir? Salen dos definiciones, pero son muy parecidas. Hace de miserere, sí, sentir compasión y cardio de corazón. Sentir compasión de corazón y la otra sale corazón para la miseria. Como- Eso era. Misericordia. Un Es corazón que se enfoca en la miseria, en aquel que está, en aquel que es miserable. Es como empatizar. Es como la raíz de empatizar. Empatizar es un poquito más Porque empatizar frío. es como sentir lo que siente el otro. Claro, Va pero como- sí, empatizar yo digo, pero aquí tú lo sientes y actúas. tú lo sientes y actúas. Tú sientes en el corazón, sientes como sufre aquel que es miserable. En el fondo del corazón. Misericordia, gracias Israel. Mateo 20, desde el 25 al 28, les leo. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Lo vemos así, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, y lo compara consigo mismo, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a él.
no vino para ser servido, sino para y dar su vida en rescate por muchos. El servicio también es un don que da el Padre. Entonces, en la enseñanza, esta enseña y aquel grupo de personas, ¿qué pasa con ellos? Aprende. Aprenden. Y en el servicio, el don de servicio, ¿en qué lo vemos caracterizado? Cuando Jesús hizo ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? Algo que fue el total servicio. Lavó los pies de sus discípulos. El lavar los pies tenía un significado muy especial en aquella época, donde no existían zapatos cerrados, sino zapatos amarrados, como tipo chala o más abiertos. Y los pies se ensuciaban muy fácilmente. Era común, muy común. Entonces lavarle las pies a una persona era sacar restos de tierra, posiblemente de fecas de animal, posiblemente de algún agua turbia que haya pisado. Tenía un significado grande. El servicio más humillante, por decirlo de alguna forma, era lavar los pies a otra persona. Y él, siendo el mayor, le lavó los pies a sus discípulos. Y no solamente predicó con las palabras, del que quiera ser el mayor, hágase el menor. Él lo hizo. Se hizo el menor, lavando los pies a cada uno de sus discípulos. Fue hecho el mayor. Me recuerdo la historia de Pedro cuando le dice: Señor, por ningún motivo yo permitiría que tú me laves los pies. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No? ¿Sí tú se acuerdas? Le dice Pedro: no, Señor, por favor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo en el reino. Lávame lo que tú quieras. Es preciosa esa escritura. La vamos a ver en algún momento analizar. Servicio. Vamos, siguiente escritura. Vamos a ver los dones del Hijo también. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pueden anotarlo. Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y Él mismo, vamos a leer desde el 10, el que descendió, hablando de Jesucristo, que fue al infierno a rescatar lo que había sido robado, es el mismo que también subió a los cielos, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros Evangelistas, muy bien, y a otros pastores y maestros. pastores y maestros. Hay algo que caracteriza el siglo XXI que tiene relación con dos cosas. Para los que no vinieron el miércoles, se lo perdieron. Así que solamente voy a hacer una pequeña información al respecto. Vamos a la siguiente. Apóstol. El siglo XXI se caracteriza por falsos profetas, pero también por falsos apóstoles. Dentro de las características para que una persona pueda ser llamada apóstol es que son elegidos por Jesús directamente, constituidos por Jesús, como dice aquí la Escritura, Él constituyó a algunos, han visto a Jesús resucitado, fundaron iglesias y mueren martirizados, a excepción de Juan, que no muere martirizado, pero tiene todas las anteriores, la anterior lista de requisitos para ser un apóstol. Martirizado es una persona que muere por una causa, que los matan por una causa, que en el caso de los cristianos los llevan a negar a Jesucristo y ellos no lo niegan y por eso mueren, mártir de la fe. Algunas escrituras que les sirven para corroborar esto. Estas no las vamos a leer, las pueden anotar. Efesios 1:1. Estaba pasando porque son cartas que hemos pasado la última, porque Sí. esas son las lecturas que hemos hecho la última, Sí. Efesios, Gálatas. Las cartas pastorales. Sí, Claro, claro que sí. Efesios 1:1, Gálatas 1:11 y también Gálatas 12, 17 y 18. Y también Hechos 5:14 al 16. Y también Hechos 19, del 11 al 12. Si no alcanzaron a notar, me avisan y se los repito. ¿Todo ok? Ya.
Otro don que Dios da es el apostolado. Y el apostolado tiene características. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Es importante que sepamos que todos los dones deben ser comprobables. No basta con que yo crea tener un don y pensar que lo tengo. Y con esto basta. Y tengo fe que Dios me ha dado el don de profecía. ¿Has profetizado algo? Tiene que ser comprobado. ¿Ya? Ahora, con esto también me gustaría decirles que cuando yo les pregunte al final, ¿qué dones creen que tienen ustedes? No se sientan enfrentados en, oh, yo creo que tengo este don, pero nunca lo he comprobado. No, anoten los dones que creen y analicémoslos, porque puede que ustedes crean que no haya sido comprobado y quizás sí, o quizás no. Quizás Israel me puede decir, yo creo que tengo el don de profecía. Yo le puedo decir, Israel, ¿tú alguna vez has tenido una profecía, has dicho algo y después se cumplió o algo? Ah, no, nunca. Ya, entonces quizás no es un don. ¿Y el servicio? No, el servicio sí, claramente, evidentemente. Por ejemplo, por dar un ejemplo, nunca me ha dicho que tiene el don de profecía, es solo un ejemplo. Estaba Entonces, pensando cuando te dije eso. entonces es importante que los dones son comprobables. Así como el apostolado tiene sus requisitos, todos los dones tienen requisitos. Yo tengo el don de enseñar, hermano Daniel. Pero, ¿usted cuando enseña se le entiende? No, la verdad es que no mucho. Quizás no hay un don de enseñanza. Pero ¿sabe qué se me pasa? Que cuando ando en la calle o estoy en el trabajo le predico a gente y la gente llega. A veces no se quedan en la iglesia, pero llegan. Ah, entonces usted tiene un don de evangelista. Claramente, porque el evangelista atrae personas. El pastor les enseña, el pastor y maestro les enseña y las tiene nutridas de la palabra, pero el evangelista las trae. Entonces se comprueban los dones. Evangelista, capacidad sobrenatural de predicar y traer personas. Hay una gracia para reunir personas y compartir el mensaje. Entonces yo podría decir, yo tengo el don de evangelista, pero nunca he traído a nadie a la iglesia. No es así. O puede ser que todavía no lo esté ejerciendo. Por eso es importante que los dones que ustedes crean que tienen, anótenlo de igual manera. Porque puede ser que sí estén y no estén ejercidos todavía. Así que vamos a la siguiente cosa. Finalmente, 1 Corintios 12. Estamos hablando de ciencia. Vamos a ver. Primera de Corintios 12, palabra de ciencia. 12 del 8 al 10. Perdón, suelo poner escritura y después como que es mejor leerla de un poquito antes para entender el contexto. Vamos a leerla desde el 6, ¿ya? Primera de Corintios 12, versículo 6. Dice: y hay diversidad de operaciones. Vamos a leerla de un poco antes, de hecho, desde el 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de Ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Muy bien. A otro palabra de ciencias, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lengua. Y a otro interpretación de las lenguas. Siguiente diapositiva. Miren, ciencia. Me lo preguntaste tú, Celeste. Está bien. Comprender situaciones o verdades desconocidas por el resto de personas que sean comprobadas. En algún momento ha pasado en oraciones con la iglesia, oraciones fervientes con la iglesia, que alguien con ese don ha dicho, sin saber nada, le ha dicho a una persona, ese cáncer se fue.
Y la persona que tenía el cáncer no le había dicho a nadie que tenía el cáncer. Era algo que había sabido hace poco. Por lo tanto, no era una noticia que quería contarle ni a su esposo, porque era algo delicado. Y esta persona viene y le dice, el Señor te dice que el cáncer ya no está. Va esta persona al doctor y precisamente el cáncer se había desaparecido. Ciencia. Esa persona no tenía idea, no sabía que esta otra tenía cáncer, pero el Señor se lo mostró. Pero ojo, es comprobable. Porque también yo podría decir, el cáncer ya no está. Y la persona podría decir, pues yo nunca he tenido cáncer. Claro, es que no está. Yo lo acabo de decir. No, pues no es así. ¿Se entiende? No es así. Es comprobable, las cosas se comprueban. Pero esa, sí, por favor. esa ciencia es a través de, ¿cómo lo interpreto? ¿Si la ciencia a través del milagro o cómo? Porque si yo, hay personas que sí han tenido un cáncer, que se lo han detectado y todo, le han hecho tratamiento, quimioterapia, por ejemplo, y después le toman examen y ya no tiene nada. Claro. Entonces, si tuvo, y se supone que después tiene que operarse, lo de todo, y de repente ya no tiene. encuentras que ya no tiene. ¿Qué pasó con la ciencia? La persona que sin saber nada de esto le dice, ese cáncer va a desaparecer, o ese cáncer desapareció, esa persona está operando en un don de ciencia. Porque no debería saber algo que Dios se lo revela. Él no hace el milagro, Él no ora por la persona y se le acaba el cáncer. Pero Él sí sabe que tenía cáncer y ya no tiene. Revelación. Es una revelación. Es que ciencia tenemos en la cabeza pensado ciencia, Sí, ciencias naturales, ciencia. Claro. Lo tenemos como intrínseco revelación. Yo creo que sería como revelación. Sí, pero es revelación de ciencia, de cosas que son humanas, del cuerpo humano, que la persona no debería saber y lo sabe, porque Dios se lo revela. No necesariamente espirituales. Otro caso, le pongo otro caso. Una persona con un dolor de cabeza, jaquecas por años. Y la persona que opera en el don de ciencia le dice, el Señor me mostró que tu problema está en esta parte del cerebro, en la parte izquierda, en el lóbulo izquierdo, y anda a verte inmediatamente, porque ahí está el problema. Y la persona no es doctor, no ha hecho exámenes, Dios le mostró ciencia de lo que había en la otra persona. No lo sanó, la persona no oró porque no hay un don de sanidad, pero sí sabía, había conocimiento de que esta persona, el problema que tenía, era el lóbulo izquierdo. Si la persona va al doctor, se revisa y el doctor le dice, no, usted no tiene ningún problema en el lóbulo izquierdo, no estaba operando en un don de ciencia. Creyó estarlo, pero no estaba. Pero si el doctor le dice, efectivamente, ¿cómo supo usted? No, es que una persona que tiene el don de ciencia me dijo, operémoslo inmediatamente. Un don de ciencias. No lo sana, Ya, pero sabe. ya. Ahora sí. ¿Sí? Ya, Paola, tú tienes lo No, es que yo lo confundía, yo decía, pero es como la profecía, pero la profecía es como algo que va a pasar en el futuro, Sí. ¿cierto? Algo que está pasando en el momento, en Exacto. algo físico. Sí. Y de repente... Súper bien. El don de conocer, de saber. de ciencia de conocer, claro. Claro, sí. Otro ejemplo y final. Hay reuniones de iglesia donde hay pastores en otros lados, por ejemplo, donde el pastor de pronto dice, aquí hay una persona, tú le dices, tú tienes un problema neuronal. Y la persona dice, ¿cómo sabía? Ciencia, Dios le reveló algo. No necesariamente lo sanó, pero le dijo, tú lo tienes esto, ven, voy a orar por ti. Y generalmente va acompañado de la sanidad. El Señor revela el problema para que la persona venga adelante, ore y es sana. ¿Ya? Pero, palabra clave, son cosas que son comprobadas. ¿Ya? Sabiduría, capacidad de conducirse con el uso de la inteligencia en modo práctico. O sea, yo conozco cosas, pero no solo las conozco, sino que también las aplico a la vida. O doy consejos aplicables, fáciles de entender. Una palabra, tomo una palabra y la desparramos a la persona y la persona dice, wow, entiendo. Sabiduría para actuar. Y va acompañado con la enseñanza. La sabiduría y la enseñanza van relacionados. Es una capacidad sobrenatural de poner en práctica los conocimientos. Es sobrenatural. Todos tenemos una capacidad de
Todos tenemos sabiduría. Todos los que tememos al Señor tenemos sabiduría, porque el principio de la sabiduría es temer a Dios. Pero esto es una capacidad sobrenatural, es por sobre lo normal. ¿Ya? Y final. Y con esto vamos a terminar. Me gustaría que se tomen un tiempo ahora. Me lo pueden escribir por WhatsApp interno o en un papelito. ¿Qué dones crees tener? No se entrampen en yo creo que tengo este don, pero nunca en realidad lo he comprobado. No, en este momento no. Veámoslo con calma. Y anoten qué dones creen tener. Imposible. Quizás pide al Señor que te muestre qué dones tienes, porque todos tienen uno o más. Dios reparte los dones, uno o más. Israel va a ir mostrando, cada cierto rato va a ir cambiándola para que ustedes vayan viendo desde el principio los tipos de dones que existen.